Del mensaje navideño, pues uno de los buenos pasajes es Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Vamos a leerlo, ¿quieren? Lo voy a leer en la traducción lenguaje actualizado, porque es muy pertinente y muy claro. Y dice verdades que nos simbran a todos. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo. ¿Ese se supo? La Reina Valera 60 dice, se halló. La Nueva Versión Internacional dice, resultó. Pero aquí la versión lenguaje actualizado, se supo. Se hizo un chisme santo, si ustedes me lo permiten, porque estaban por casarse. Porque así somos, aunque seamos cristianos, somos buenos para soltar rumores y muchas cosas. Se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto su compromiso. Mientras pensaba él en todo esto, un ángel de Dios le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo de su castigo, que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmió junto como esposa antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamará ese niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Me acerco al trono de tu gracia, gracias por este domingo 25 de diciembre del 2022. Hoy estamos celebrando la Navidad, tu venida a este mundo, pero lo más importante es que también estamos celebrando que tú llegaste a nuestro entendimiento y a nuestros corazones y nos otorgaste el perdón de los pecados y la salvación. Me encomiendo a ti para que tú me uses y que tu palabra traiga bendición a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por este domingo especial y gracias a Dios por ustedes que están aquí. Yo en realidad pensé que iba a estar más vacía la congregación o el templo. Tenemos una buena asistencia. Partiendo de esto, pues, ¿qué no saben ustedes de la Navidad? Les aseguro que todos los mensajes de Navidad ustedes se los saben ya casi de memoria. Así es de que yo no voy a hacer otra cosa más que quitarle un poquito el polvo a algunas de las verdades que ustedes saben. Definamos primero términos y tiempos. Vámonos con los tiempos. El 25 de diciembre es una fecha únicamente tradicional. Lamento decirles que no es exactamente la fecha que nació nuestro Señor Jesucristo. Josefo, gran historiador judío, dice que Jesús nació más o menos entre el 4 y el 2 antes de Cristo. Así es de que no podemos precisar un mes, ni una semana y mucho menos un día. Pero es una fiesta o una fecha tradicional que la celebramos nosotros con mucho gusto, porque se está hablando de la venida de Cristo Jesús a este mundo y que cuando llegó Cristo Jesús a este mundo cambió el curso de la historia. Por eso, escépticos y teólogos manejamos el mismo concepto antes de Cristo y después de Cristo. Puntualicemos sobre los términos. Ya definí el tiempo, los términos. Navidad viene del latín nativitas o natividad. Su raíz etimológica equivale a nacer. Este concepto se aplica a todos los niños que han nacido en este mundo, pero particularmente el término Navidad es único para nuestro Señor Jesucristo. Pero Navidad significa nativitas o natividad significa nacer. Y surgió a raíz de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra cuestión sobre la Navidad. Si yo hago la declaración, la Navidad es una conmemoración a nivel mundial
entonces yo estoy utilizando una sinécdoque. ¿Qué quiero decir con esto? La sinécdoque es una figura retórica de interpretación que pone el todo por la parte o la parte por el todo. O sea, si yo digo, la Navidad es un evento que se celebra en todo el mundo, es una sinécdoque. Estoy poniendo el todo por la parte o la parte por el todo. Porque no todo el mundo celebra la Navidad el 25 de diciembre, o no todo el mundo celebra la Navidad. Por lo menos hay 9 naciones o 9 grupos, 9 naciones que no celebran la Navidad, y todas ellas son de corte musulmán. Y yo sé que enseguida en su mente y en su corazón surge la pregunta, pastor, ¿y qué de los judíos? ¿Ellos celebran la Navidad? Pues también les tengo una respuesta a ese respecto. Los judíos no celebran la Navidad como los cristianos. La razón principal es que mientras para los cristianos Jesús es el Hijo de Dios, es decir, el Mesías, para los judíos no es más que un simple profeta, como muchos de los profetas que Dios les mandó en otros tiempos. Los judíos siguen esperando a su Mesías. Lo siguen esperando. Muchos de los judíos van a llegar al entendimiento que Jesús es el Mesías. ¿Sabe cuándo? Después de que la iglesia desaparezca, en la gran tribulación, en la semana de la gran tribulación. Y son declaraciones que tenemos aquí en estos momentos. Qué bendición para los cristianos, pero sobre todo para los que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, es celebrar la Navidad. Porque no solamente estamos festejando una fecha que aunque es tradicional de la venida de Jesús a este mundo, pero lo más importante es que estamos festejando que Jesús llegó a nuestro conocimiento y llegó a nuestros corazones y nos otorgó el perdón de los pecados. Así que tenemos el verdadero significado de la Navidad. Navidad es nativitas o natividad, nacimiento. Y cuando nosotros nos convertimos, hubo un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. La Navidad es Jesús. Juan capítulo 1, el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan está diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan está ratificando un evento que sucedió en un momento particular con el pueblo judío. Pero ¿sabe usted? El quinto evangelio, es decir, Isaías, 771 años antes de Cristo, ya había profetizado que una virgen daría a luz un hijo. Si usted suma 2022 con 771 años antes de Cristo, nos da exactamente la fecha de 2793 años. Hace 2973 años se anunció la venida de Cristo, pero Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es el significado de la Navidad, que el verbo, porque Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, pero luego 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Se refiere a Jesús. Y Jesús vino a este mundo y hoy casi a nivel mundial se celebra la Navidad. La Navidad, una de las palabras características que se maneja es paz a los hombres. Lucas capítulo 2, el verso 14. Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Es una declaración especial. La Navidad es el cumplimiento establecido del plan eterno o el plan establecido desde la mismísima eternidad. Es algo que Dios había planeado. Y usted puede decir, ¿cómo que ya lo había planeado? Claro. ¿Sabe usted que cuando Eva fue engañada y cuando Adán obedeció a su esposo, porque Adán no fue engañado, a Dios no le sorprendió? Es que Dios es omnisciente. A lo que voy es que el futuro que usted y yo desconocemos, para Dios es como si estuviera viviendo el presente. Él todo lo sabe. Dios sabía que la primer pareja y el primer matrimonio que había hecho le iba a fallar, porque Dios les había dado libre albedrío y había puesto el bien en el huerto, árboles frutales para que comieran, pero también nos enseña la palabra del Señor que había puesto el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y les dice, de este no pueden comer.
Y ahí es donde entra esta situación muy especial. A Dios no le sorprendió cuando Eva fue engañada. A Dios no le sorprendió tampoco que Adán obedeciera la voz de su mujer. Y cuando él empieza a buscarlos en el huerto y que ellos están escondidos porque descubrieron que estaban desnudos, ya cuando los llama para poner en orden las cosas, para poner un correctivo, simple y sencillamente cuando llega con la mujer y la serpiente, dice, esta te va a herir en el calcañar. Pero cuando va con la mujer le dice a la serpiente, esta te va a aplastar la cabeza. Desde ahí está el protoevangelio. Así es de que la Navidad para nosotros, o la venida de Jesús, los judíos esperaban a su Mesías. La venida de Jesús a este mundo, que nosotros pues por mucho tiempo lo desconocíamos, pero los judíos de aquellos tiempos esperaban o están esperando la venida de su Mesías. Nosotros no sabíamos de eso, pero Dios tenía planeado que vendría un Mesías, que vendría un Salvador a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es de que el cumplimiento de la Navidad pues habla de ese momento especial, muy particular, de paz. Yo creo que la peor incertidumbre, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nuestra relación esté afectada con Dios, esté truncada con Dios, esté rota con Dios. Y la incertidumbre más terrible que podemos tener usted y yo es ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿A dónde voy? Entonces, todas estas cuestiones alteran el orden y alteran la tranquilidad y la paz del hombre. Si el hombre pierde su empleo y se gasta sus ahorros, entonces empieza una incertidumbre y se le acaba la paz. Se acaban muchas cosas. Si en una familia se anuncia que uno de los seres queridos está enfermo y que la enfermedad es terminal, se acaba la paz, trastoca todo, afecta todo. ¿Y cómo hace falta en esos momentos la ayuda del cielo? ¿Cómo hace falta acudir a Jesucristo, acudir a Dios a través de Jesucristo para descansar? Porque la Navidad, al final, eso es lo que significa. Dios dijo, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los hombres que Dios ama. Y Dios lo ama a usted y nos ama a nosotros. Es cierto que las circunstancias nos dominan, que los problemas nos controlan, que se nos espanta el sueño, que se nos quita el hambre, que nos descontrolamos todos. Pero fíjate, aquí hay algo muy especial. A través de la venida de Jesucristo, Dios nos está regalando una paz especial. Y dice que no es como la que el mundo da. O sea, no la vas a encontrar en este mundo. La mayoría de los hombres que se hacen unos tomadores o unos borrachos, la mayoría de las personas que se hacen unos adictos, es porque llevan un vacío existencial dentro de su corazón. Es porque Dios no está en sus vidas. Es porque Cristo Jesús no está en sus vidas. Es porque no han conocido la paz que viene del cielo. Te vuelvo a mencionar, no obstante, las circunstancias o los problemas a veces nos controlan, pero aquí hay una promesa. Yo voy a dejar mi paz a los hombres que amo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y lo ratificó en Juan capítulo 14, el verso 27. Les doy la paz, mi propia paz, que no es la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Jesús está hablando de su partida, pero está hablando que nos regala aquí la paz. La Navidad es muy característica. Considero este siguiente pensamiento: por luces de colores. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. He aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Si usted se fija, aquí habla de una estrella. Entonces, en la Navidad es muy característico que haya adornos de luces de diferentes colores. Así es de que el término en esta ocasión es muy importante. Voy a desarrollar los dos pensamientos. Primero, los magos, a quienes Dios les reveló a través de una estrella un mensaje, y que ellos no lo dejaron simplemente como un mensaje. Ellos decidieron comprobar cuál era el significado de ese mensaje. Y esto es muy especial. Lo otro, pues tenemos aquí ese término de magos. Los magos
Es un término oriental que se usaba a veces para referirse a sabios, a maestros, a médicos, es decir, a hombres destacados en el saber. Pero escuche esta nota. Estos magos eran hombres versados en filosofía, en medicina, en ciencias naturales. Eran profesores, eran intérpretes de sueños, tenían esa capacidad. En tiempos posteriores, la palabra mago fue denigrándose y después se dio el término de adivino, de brujos y de charlatanes. Pero los magos, porque el término que nosotros tenemos por un mago, que es un brujo, que es un charlatán, eso es lo que tenemos, que es un adivino, eso es lo que tenemos. Pero el término mago, ahí eran sabios, maestros, médicos, filósofos, conocían la medicina y conocían las ciencias naturales. Así es de que es ahí donde el Señor Jesucristo, a través de una estrella, trae un significado para estos sabios de un lejano oriente. Quiero mencionarles que muchos exégetas, muchos escritores en esta cuestión de un lejano oriente, puntualizan que tal vez venían de Babilonia, otros puntualizan que tal vez venían de Persia. Pero quiero mencionarles en estos momentos un pensamiento así muy, muy claro. Escritores antiguos como Clemente de Alejandría, Diodoro de Tarso, Crisóstomo, Cirilo de Alejandría, Juvencio, Prudencio y algunos otros concuerdan que estos magos venían de Persia. Estos sabios venían de Persia y traían el significado de una estrella. Porque cuando llegan con Herodes, el mensaje es claro, están bien definidos. La pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En la cultura de Persia, de personajes como estos hombres inteligentes, bien preparados y bien versados, era característico de ellos de no ir a visitar a un superior sin llevarle presentes. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarles. Los presentes era algo solamente simbólico, pero ellos iban a rendirle pleitesía, es lo que están diciendo. Esto es bien, bien interesante, es muy puntual, es muy maravilloso y tiene un mensaje muy precioso para cada uno de nosotros en estos momentos. Así es de que Dios usa a estos grandes personajes. Quiero mencionarles que Dios siempre se revela con nosotros de una forma entendible. Algunos le nombran antrópica, otros le nombran tropicalizando, pero se revela en la cosmovisión o en la capacidad que usted y yo tenemos de determinar de entendimiento. Con los sabios, con los entendidos, se reveló a través de una estrella, pero con la gente sencilla, que para algunas culturas era un trabajo menospreciable, como los pastores, a ellos se reveló literalmente con un ángel, el ángel Gabriel, que les trae un mensaje. El mensaje era claro: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Ese fue el mensaje. Y luego apareció un grupo de ángeles cantando una alabanza. ¿Sabe por qué usted y yo estamos en los caminos del Señor? Porque Dios tomó la iniciativa. ¿Pero sabe por qué? Porque Dios empezó a tratar con nuestro entendimiento conforme a nuestra capacidad y conforme a la necesidad de nuestro corazón. Porque nos hemos convertido gente sencilla, se han convertido ateos y se han convertido muchas personas. Hay ateos que han desafiado a Dios y empiezan a leer las Escrituras solamente para refutarla y contradecirla y terminan convertidos. Porque al final el que hace la obra de llevar al hombre al quebrantamiento y al conocimiento de la verdad y a que experimente el perdón de los pecados y la salvación es el que está sentado en el trono y su Hijo que está sentado a la diestra. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y pues todos sabemos este evento, que Jesús nació en Belén de Judea. Belén estaba a 8 kilómetros de Jerusalén. También era llamada la ciudad de David.
El nombre Judea equivale a judío, por eso se le nombra así. Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos para adorarle. Fue una estrella con un mensaje específico para gente sabia como ellos. Ellos sabían lo que aquella estrella anunciaba, gente preparada. Y es que Dios va a usar a personas de diferente raza, de diferentes pueblos, para que el mensaje de los cielos no se pare. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El mensaje de aquella estrella, lógicamente, ni los escribas que eran versados en la palabra del Señor, ni los rabinos que ellos tenían, los rabinos judíos, ni los pastores podían entenderlo. El mensaje, hoy se maneja el término encriptado, que se necesita una contraseña, se necesita un número clave, se necesita un código para entender aquello. Era un mensaje encriptado que solo los magos podían entenderlo. Solo los magos lo descifraron. Fíjese la declaración: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es una declaración especial, es una declaración preciosa. Así es de que en esa declaración nosotros tenemos que entender que es por eso que la salvación ha llegado a nuestros corazones. Sin embargo, en todo esto, pues en la Navidad tenemos también momentos de una yuxtaposición. No todo era felicidad. Había momentos precarios y difíciles por los que pasaban las personas que estaban involucradas en el elenco de la Navidad, o todos los que estaban actuando. Por eso le hablo de la yuxtaposición de la Navidad. Le voy a leer estos pasajes. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano, refiriéndose a aquellos que habían conquistado al pueblo judío y estaba bajo su autoridad. En este tiempo, Quirino era el gobernador de Siria y fue él el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para anotar sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes ahí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada y que estaba por aliviarse. Y aquí entra la yuxtaposición. Bueno, ¿por qué un emperador ordena un censo? Es para que se cumpliera la profecía, pero la yuxtaposición, pues, ¿por qué en estos momentos? ¿Por qué tienen que hacer que María, que está a punto de aliviarse, y que el medio de transporte no era tan fácil como lo es ahora? Que fuera a empadronarse, que fueran al censo a la ciudad donde había nacido. Entonces, si usted se fija, un emperador romano está dando una orden que se levante un censo. Quirino fue el que instrumentó todo el censo y el que dijo: tienen que cada quien que ir a la ciudad donde nacieron a empadronarse para que se registren en este censo. Y José tuvo que ir allá. María estaba embarazada y le acompaña, y resulta que cuando llegan a donde vivía David, a Belén de Judea, empieza María con dolores de parto. Y es que uno dice: ¿pero por qué esto? ¿Sabe una cosa? Es para que se cumplan algunas declaraciones que Dios hizo, algunas declaraciones que Dios levantó a través de los profetas de una forma muy, muy especial. Mire, le menciono esto. Si usted va conmigo al libro de Miqueas capítulo 5, el verso 2, va a estar ahí en sus pantallas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Miqueas anunció esta profecía 800 años antes de que
César Augusto diera la orden que se hiciera un censo y que le dijera a Quirino: tú vas a instrumentar y ordenar cómo se debe hacer el censo. Y Quirino dijo: cada quien tiene que ir a empadronarse y a censarse en la ciudad donde nació. José era de Belén, de Judea. Y le dice a María: tenemos que ir, yo tengo que empadronarme, tengo que censarme. Y en eso, exactamente, van en camino, llegan y empiezan los dolores de parto y se alivia. Y coincidencia, todo está programado delante del Señor. Te voy a mencionar lo siguiente. De repente todos pensamos: ¿qué va a ser de nuestras vidas? ¿Cuándo nos vamos a morir? Yo te digo una cosa: tu vida y mi vida está en los parámetros del cielo, está en el control del cielo. Él es el que tiene el control de todos nosotros. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Esto es muy, muy especial, muy maravilloso. Pero luego, otro detalle, si usted se fija, quiero que lea conmigo este pasaje de la palabra del Señor. Estamos hablando de las justaposiciones de la Navidad. Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios le apareció a José en sueño y le dijo: levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así es de que, si usted se fija, una revelación en sueños. Y esto a mí me llama mucho la atención. No es fácil a veces comprender a Dios. La mente de Dios es infinita. Los planes de Dios son perfectos y son eternos. Nuestra mente está muy limitada, es finita. La de Dios es infinita y no entendemos. Porque mire, aquí lo que le está diciendo a José y a María, en una revelación en sueño: levántate, despiértate, toma a tu esposa, toma al niño y vete a Egipto, porque Herodes va a buscar para matarlo. Y esto es impresionante. ¿Qué debe haber tenido Jesús? Más o menos un rango de anda entre 1 y 2 años. En esa edad debe estar. Pero en las altas horas de la noche, cuando no hay medio de transporte. Y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué Dios mejor no puso en su lugar a Herodes? ¿Por qué no le dio un estate quieto? ¿Por qué no lo tranquilizó? No, le dice a María y a José: levántate y vete a Egipto, porque Herodes va a buscar por todas partes al niño para matarlo. Su plan es matarlo. Está cuidando su puesto político, no está cuidando otra cosa. Y esto es bien maravilloso, bien especial. Cuando usted y yo vamos a Oseas capítulo 11, el verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ciertamente el pasaje tiene 2 interpretaciones. Se refiere a cuando Dios saca a Israel de Egipto, pero se refiere también a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no éramos nada especiales. Es más, solo éramos unos perfectos desconocidos, hasta que Dios puso sus reflectores en nosotros. Dios pensó en usted y en un servidor cuando planeaba la Navidad. En realidad, no somos merecedores de ninguna de las bendiciones especiales del cielo. No éramos merecedores del gran regalo de la Navidad. Sin embargo, a Él le plugo en la dimensión de su gracia que usted y yo fuéramos salvos, y que hoy estemos celebrando que Jesús un día vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dale palmas al Señor en estos momentos. Cierro con este pensamiento. Quiero pedir al grupo de alabanza que venga a este lugar. Privilegios y responsabilidades van siempre de la mano, no están separados. Si yo les preguntara: ¿a quién le gustan nada más los privilegios?, levantaríamos toda la mano. Si dijera: ¿a quién le gustan las responsabilidades?, no levantaríamos la mano. Entonces le vuelvo a mencionar: privilegios y responsabilidades. A todos nos gustan nada más los privilegios, los reflectores, las cosas bonitas. Las responsabilidades no. Implica desgaste, implican desvelarse, implican trabajo, implican esfuerzo, implican muchas cosas. Pero las responsabilidades y los privilegios van de la mano. Se lo ilustro de esta forma. En Jerusalén o en toda la nación judía no había una mujer tan limpia, tan sensible al Espíritu Santo de Dios y tan valiente como María. Limpia
porque era lo más santo, lo más sagrado para Dios. Dios la escogió. Pero luego, sensible, le dice al ángel: mira, yo estoy comprometida en matrimonio, todavía no estoy casada. ¿Cómo va a ser esto? Ya le dijo: el poder del Altísimo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será concebido por la obra del Espíritu Santo. Así es de que en eso es sensible. Cuando dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú has dicho, como Dios ha dicho, como ha decidido. Pero María estaba comprometiendo su matrimonio y estaba comprometiendo su integridad física. Si se fija el pasaje que le leí al principio, dice: José era justo y no quiso acusarla. Porque si José la acusa que había adulterado, que estaba esperando un niño, que estaba embarazada, ¿sabe qué dice la ley? Que tenían que matarla, lapidarla, matarla a pedradas. Entonces, los privilegios siempre van unidos de las responsabilidades. Y casi a nadie nos gusta. A todos nos gusta lo bonito, nos gustan los privilegios, las responsabilidades no. Pero vea el precio que tuvo que pagar María. El nombre María se menciona en casi todo el mundo. La mujer escogida por Dios, que no había otra como ella. Y esto es bien especial, bien importante, sumamente maravilloso. El otro ejemplo que menciono, José. Dios espera el momento exacto, la pareja exacta, están comprometidos. Si María hubiera tenido otro hombre, se imagina el escándalo que hubiera hecho, pero no era José. Dice que era un hombre discreto, dice que era un hombre prudente y dice que no quiso acusarla, pero dice también que decidió resolver el problema solo. Y la solución, la única solución para no hacerle daño a María, para que no mataran a María, la única solución que le encontró: me esfumo, me desaparezco esta noche, mañana ya no estoy aquí. Pero cuando tenía esos planes, mientras estaba dormido, viene un ángel y le dice: hey, lo que estás pensando es una solución para ti, pero no es la solución de Dios. María no te ha sido infiel. Lo que hay en María es el Hijo de Dios. María está concibiendo por el poder del Espíritu Santo, es un milagro. Y al día siguiente, que se levantaría muy temprano para irse y desaparecerse del mapa, desaparecerse de ese territorio y que nadie supiera qué había pasado, es entonces cuando José se levanta al día siguiente y va con María. Le dijo: vente, nos vamos a casar. Y luego la Biblia puntualiza, dice: pero no estuvo con ella como su mujer hasta que nació el primer hijo. Y esto es especial. Te vuelvo a mencionar, los privilegios siempre van unidos de una responsabilidad. Siempre van unidos. Entonces, no a todos nos gustan las responsabilidades. Yo conozco a personas que en las oportunidades que les ha abierto la vida, oportunidades buenas, de ponerlos de jefes en su departamento, de ponerlos de líderes en su departamento. Me tocó escuchar de uno de ellos que dijo: no acepté. Y le digo: ¿por qué no aceptaste? No, es mucha la responsabilidad. Yo te digo una cosa: en Dios los privilegios van unidos de las responsabilidades. Pero también te digo, en tu familia los privilegios van unidos de las responsabilidades. En tu escuela, en tu trabajo, los privilegios van unidos de una responsabilidad. Siempre van. En Dios, los privilegios van unidos de responsabilidades. Ninguna otra mujer era tan limpia, pero ninguna otra mujer tenía el carácter de la valentía y del aplomo que tenía María para soportar y hacerle frente a la situación. No, nadie. Exponer su matrimonio, exponer su integridad física de que la mataran. Pero ningún otro hombre como José, de callarse, aguantarse, de no acusarla, de irse discretamente, y Dios lo detiene en ese momento. Yo te digo una cosa: cuando Dios te abra las puertas sobre algunas oportunidades, algunos privilegios, tú los puedes tomar o los puedes dejar. Solamente te digo, si los dejas, Dios levanta a otra persona en tu lugar. Tenemos que decirle: Dios, ayúdanos a tener carácter, a tener valentía
y a entender que los privilegios siempre van unidos de las responsabilidades. La Navidad eso nos enseña, privilegios y responsabilidades. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? El grupo va a entonar uno de los himnos y les quiero pedir, vénganse todos al altar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias porque estamos conmemorando tu venida a este mundo, pero estamos celebrando que tú llegaste a nuestros corazones, que es lo más especial, lo más importante.